Muy buenos días, hermanos. En este día martes nos acercamos nuevamente para compartir la reflexión de la palabra. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre en el Espíritu, esté siempre con todos ustedes. Queridos hermanos, antes de ir a la palabra, mirando el corazón, pidamos perdón por nuestras faltas. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Padre Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve un día a la vida eterna. Amén. Aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre por nosotros, a fin de enriquecernos con su pobreza. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Anuncio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron: Entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: Para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo: Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús les respondió: Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Muchos de los primeros serán los últimos, y muchos de los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús presenta la riqueza como un impedimento para alcanzar el reino de los cielos. Esto tiene que ver, y lo tenemos que pensar, porque las riquezas en sí no son buenas ni malas en sí mismas. El tema es que el corazón humano queda adherido a las riquezas, más en una sociedad y en un mundo como en el que vivimos, donde el ser se define por el tener. Yo soy en tanto y en cuanto tengo. Sin embargo, esa lógica es una lógica que empobrece la condición humana. El que se define en función de lo que tiene suele ser un pobre ser humano. Puede tener mucha riqueza, pero termina siendo funcionario y esclavo de sus propias riquezas. Su vida vive o gira en torno al producir y al tener cada vez más sin medidas, pasando su vida y su mejor momento de vida en pos de acrecentar las riquezas del mundo, que por otro lado nunca son lo suficiente. Quienes mucho tienen cada vez quieren más, y el corazón humano termina esclavizado como parte de un engranaje donde no tiene libertad y termina siendo un esclavo de esas riquezas a las cuales persigue y le dedica la vida. Por otro lado, el discípulo de Jesucristo está llamado a definir su ser en función de las 3 virtudes teologales:
la fe, la esperanza y la caridad. La fe agrega un plus a la existencia. El hombre creyente es un hombre que ha puesto su confianza en Dios y espera en Dios, quien todo lo puede. Tanto la fe como la esperanza reclaman necesariamente que esa fe y esa espera en Dios se abra en la dimensión del amor. Por eso, el creyente puede ser libre y debe ser necesariamente libre. Vive en la libertad de los hijos de Dios. No puede vivir esclavo de nada. Al único que reconoce como su Señor es a Dios, de quien todo lo espera y confía en Él. Esa es la gran diferencia. Va a decir la palabra de Dios. No podemos servir a dos señores porque amaremos a uno y odiaremos al otro. Por lo tanto, nosotros desde la fe estamos llamados a poner nuestro corazón, nuestro ser, únicamente en Dios, sabiendo que Él es el que produce y el que obra y el que puede sorprendernos hasta llenarnos el alma y darnos la plenitud que todos necesitamos. Por otro lado, pensemos, ¿qué es lo que sucede con las riquezas? ¿Cuántas personas no viven por servir a esas riquezas que desean alcanzar? Pasan la vida gastando sus mejores momentos en pos de alcanzar esas metas. Y cuando las alcanzan, descubren que se abren nuevos desafíos y se vuelve en una vorágine que nunca termina, viviendo en la permanente inseguridad de un mundo que lo desafía a vivir permanentemente corriendo detrás de obtener riquezas. El hombre de Dios, por el contrario, puede sentirse satisfecho y disfrutar con las cosas sencillas, porque de suyo tiene el corazón puesto en Dios, y puede alegrarse con la vida y con los momentos simples y las cosas sencillas y pequeñas. Sabe que solamente Dios es el Señor, y desde ese lugar vive confiado en la alegría, vive confiado en que Dios no abandonará la obra que ha empezado entre sus manos. Pidamos en este día ser esa obra de Dios, que nuestro corazón busque servir a Dios con incansable alegría en la plena libertad de los hijos de Dios. Como ministro de la Iglesia los bendigo en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.